Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работники, колхозники y колхозницы. El año 1944 marcó un punto decisivo en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que había estado devastando el planeta desde 1939. En el Pacífico, la guerra entre Japón y Estados Unidos se había intensificado con batallas claves como la de Midway y Guadalcanal, donde los Estados Unidos lograron frenar el avance imperial japonés y comenzaron a tomar el control de las islas estratégicas en el Pacífico. Las fuerzas japonesas, que al principio de la guerra habían sido un poderío dominante en la región, estaban ahora luchando por mantener su imperio mientras los aliados tomaban terreno rápidamente. A medida que las batallas se libraban en el Océano Pacífico, la población japonesa sufría enormemente debido a los bombardeos aliados y el desgaste de los recursos, mientras los soldados luchaban sin descanso en condiciones extremas. Los prisioneros de guerra japoneses que llegaron a Camp McCoy, en Wisconsin, Estados Unidos, en 1944, lo hicieron después de haber experimentado meses de privaciones y sufrimiento. En su mayoría, estos hombres habían sido capturados en las islas del Pacífico, enfrentándose a un ejército estadounidense que comenzaba a ganar terreno tras una serie de victorias clave. Muchos de los prisioneros de guerra que llegaron a este campo habían estado involucrados en batallas como la de Saipan, un enfrentamiento clave en el cual las fuerzas japonesas se vieron superadas por el poder aéreo y marítimo estadounidense. A lo largo de estas batallas, los soldados japoneses se enfrentaban no solo a la dureza del combate, sino también a la escasez de suministros y alimentos, lo que exacerbaba aún más su sufrimiento. La estructura social y política de Japón durante la Segunda Guerra Mundial jugó un papel central en las expectativas de estos prisioneros. El régimen imperial japonés, dirigido por el emperador Hirohito, promovió una ideología extremadamente nacionalista y militarista. En el ejército japonés, los soldados eran entrenados desde temprana edad para poner en primer lugar el honor, la lealtad al emperador y la obediencia absoluta. La rendición era considerada una traición y algo peor que la muerte. Los soldados japoneses fueron alimentados con la idea de que los prisioneros de guerra debían ser tratados con desprecio por sus captores y que cualquier acto de captura representaba una humillación infinita para el soldado japonés. Por ello, muchos de ellos preferían el suicidio antes que caer en manos enemigas. Sin embargo, al llegar a Camp McCoy, estos prisioneros se enfrentaron a una realidad completamente diferente a la que esperaban. Este campo de prisioneros de guerra estaba ubicado en Wisconsin, en una región fría y remota de los Estados Unidos, lejos del calor tropical de las islas del Pacífico, donde los prisioneros habían estado luchando. El campo no solo estaba bien organizado, sino que cumplía con las estrictas normativas de la Convención de Ginebra, un acuerdo internacional firmado en 1928 que establecía los derechos de los prisioneros de guerra y garantizaba que estos no serían maltratados. Aunque la realidad del cautiverio era dura, Camp McCoy ofrecía condiciones mucho más humanas de las que los prisioneros esperaban, algo que creó un choque emocional significativo en los capturados. Los prisioneros de guerra japoneses llegaron a un campo donde se les trató de una manera inesperada. Se les proporcionó atención médica, fueron desinfectados y se les entregaron nuevas ropas. Para ellos, esto era completamente inconcebible, ya que estaban acostumbrados a la idea de que el enemigo los deshumanizaría y los torturaría. Las condiciones de su cautiverio no solo eran más benignas que lo que habían anticipado, sino que también implicaban una enorme contradicción en sus creencias. El enemigo, que durante años había sido demonizado, los trataba con dignidad, algo que desafiaba las enseñanzas de su cultura. A medida que los prisioneros se adaptaban a la vida en el campo, uno de los momentos más sorprendentes ocurrió en el comedor del campamento. Los prisioneros que habían sufrido hambre extrema durante su tiempo en el campo de batalla se preparaban para lo que pensaban sería una ración miserable. Para su asombro, fueron servidos con hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola. En un contexto donde la comida era escasa y muchas veces insípida, un simple plato de carne y un refresco dulce parecían un lujo inalcanzable. Este acto de generosidad, aparentemente simple, tenía un significado profundo para los prisioneros. Para muchos, era una prueba de que sus enemigos no eran monstruos, sino seres humanos con una cultura y una vida cotidiana completamente ajenas a la suya. Este trato humano y la comida abundante fueron un contraste impactante para los prisioneros.
En su entrenamiento y educación se les había dicho que los enemigos americanos eran brutales y carecían de honor. Pero al llegar a este campo, encontraron un ambiente organizado, respetuoso de los derechos de los prisioneros y con una comida rica, algo que desbordó sus expectativas y los hizo cuestionar las ideas que se les habían inculcado durante toda su vida militar. La estrategia de los Estados Unidos en ese momento, más allá de la guerra misma, también incluía el trato a los prisioneros. El gobierno de Estados Unidos, al contrario de lo que muchos esperaban, no solo se comprometió a cumplir con las normativas internacionales en cuanto a los derechos humanos, sino que además optó por no maltratar a los prisioneros de guerra como parte de una política que, aunque motivada en parte por la diplomacia y la observación internacional, también reflejaba un sentido de orden y organización propio de la sociedad estadounidense. Los prisioneros no fueron considerados simples prisioneros, sino personas sujetas a derechos, y los soldados estadounidenses que estaban a cargo del campo no solo cumplían con su deber de vigilancia, sino que también se aseguraban de que los prisioneros recibieran lo que necesitaban para mantenerse saludables, algo que desconcertaba a aquellos que esperaban una dura disciplina o maltrato. En términos geográficos, el campo estaba ubicado en una zona aislada de los Estados Unidos, alejada de las líneas de combate. Este hecho, por un lado, garantizaba que los prisioneros estuvieran lejos de las amenazas inmediatas del frente de batalla, pero por otro lado, aumentaba el desconcierto y la sorpresa de los prisioneros, quienes no podían comprender cómo el enemigo, que estaba librando una guerra tan feroz, podía mostrar tanta humanidad en medio de un conflicto tan brutal. Además, los recursos disponibles en el campo eran mucho más abundantes de lo que los prisioneros de guerra jamás imaginaron. En Japón, la escasez de alimentos y recursos básicos había sido una constante durante la guerra, mientras que en Estados Unidos las condiciones de vida eran mucho más cómodas, a pesar de que la guerra también estaba afectando al país. Esto creó una clara diferencia entre las experiencias de los prisioneros y las de sus familias en Japón, que sufrían bajo bombardeos y racionamiento extremo. Por lo tanto, el campo McCoy, que en teoría era solo un lugar de reclusión para los prisioneros de guerra japoneses, se convirtió en el escenario de un profundo choque cultural. Los prisioneros llegaron pensando que su captura sería un camino de sufrimiento sin fin, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo tratados con una humanidad que nunca habían imaginado. Este espacio, inicialmente un simple campo de prisioneros, se transformó en un lugar de reflexión y transformación personal, donde los hombres que habían sido educados para ver al enemigo como monstruos comenzaron a cuestionar todo lo que sabían sobre la guerra, el honor y la humanidad. Los prisioneros japoneses, al ser conducidos por los soldados estadounidenses hacia el interior de Camp McCoy, ya estaban completamente agotados. Tras semanas, incluso meses, de batallas, hambre y traslados forzados, sus cuerpos parecían vacíos, como si no pudieran cargar más sufrimiento. Con los pies congelados por el viento gélido de Wisconsin y los estómagos vacíos, muchos se arrastraban hacia las barracas con la mirada baja, temerosos de lo que les aguardaba. Lo que esperaban era un maltrato brutal, algo acorde con los relatos de sus compañeros que habían caído prisioneros en otros campos. En su mente, Estados Unidos era la tierra del monstruo, un lugar donde la humillación era el destino final de los caídos en combate. Sin embargo, a medida que avanzaban por el campamento, los prisioneros empezaron a notar una calma extraña. La estructura del lugar era como un reloj que nunca se detenía. Todo seguía un patrón inquebrantable. Cada paso, cada movimiento, parecía tener un propósito, y eso era algo que no comprendían. La llegada a las barracas fue otro momento que desconcertó a los prisioneros. No era un edificio frío y desordenado, como lo que esperaban encontrar en un campo de concentración. En lugar de eso, las barracas estaban equipadas con estufas de leña que proporcionaban un calor reconfortante. Los soldados estadounidenses, que hasta ese momento se habían mantenido rígidos en su disciplina, se movían con una eficiencia tranquila. Aunque los prisioneros aún no entendían el porqué de tanta humanidad, el ambiente de la primera noche en el campamento fue lo más cercano a la sensación de seguridad que habían tenido en meses. Cada uno se acomodó en su litera, sin saber si ese sería el último descanso de sus vidas. Aún con las estufas y las cobijas, había algo inquietante en ese primer momento de relativa paz. La incertidumbre. A la mañana siguiente, los prisioneros fueron despertados con una trompeta que resonó por todo el campamento, un sonido que les resultaba familiar.
En sus propios campos en Japón, ese mismo sonido marcaba el inicio de la rutina diaria, la cual incluía trabajos forzados, entrenamientos o, en ocasiones, los combates. El sonido no tenía nada de especial, pero en ese momento, al escucharla en territorio enemigo, una ola de confusión invadió a los prisioneros. No podían comprender que se les estuviera tratando con esa normalidad. Era una rutina que hasta ese punto había sido reservada para los soldados estadounidenses, no para los cautivos. La primera formación del día fue más que una simple verificación de la cantidad de prisioneros. Los soldados estadounidenses, al ordenar a los prisioneros a alinearse en filas, les miraban con una mezcla de indiferencia y curiosidad. No había gritos ni amenazas, como los prisioneros esperaban, sino que todo se desarrollaba con una calma casi exagerada para aquellos que habían sido educados para temer al enemigo salvaje. De hecho, a medida que los prisioneros se alineaban, notaron que incluso los guardias parecían más interesados en que la operación fuera eficiente que en mostrarse hostiles. Las miradas entre los prisioneros se volvieron más rápidas, algunas cargadas de incredulidad y otras de desconfianza. ¿Acaso todo esto era parte de un plan más grande para hacerlos bajar la guardia? La desconfianza se mantenía, como una sombra pegada a sus pensamientos. En la primera reunión con los representantes de la Cruz Roja, los prisioneros experimentaron algo aún más desconcertante. Las palabras que se pronunciaron, traducidas a su idioma, hablaban de derechos. El concepto de derechos no solo les resultaba ajeno, sino que les parecía una burla. Estaban acostumbrados a la disciplina implacable, a la cultura del sacrificio, no a la idea de que alguien se preocupara por su bienestar como prisioneros. Escuchar que tenían derecho a recibir atención médica, escribir cartas y ser tratados de acuerdo con las leyes internacionales desafiaba toda la propaganda que los había educado para ver a los estadounidenses como bestias sin control. Sin embargo, la incredulidad de los prisioneros alcanzó su punto máximo cuando, después de la charla informativa, fueron dirigidos hacia la comida. La mayoría de los prisioneros apenas podía mantenerse en pie, y la imagen de una comida que parecía demasiado buena para ser real les generó una mezcla de ansiedad y fascinación. Los soldados americanos, con una actitud tranquila y profesional, les indicaron que formaran fila para recibir lo que parecía una comida común en un campamento militar estadounidense. Las manos temblorosas de los prisioneros sostenían las bandejas de metal mientras avanzaban por la línea. Frente a ellos, los cocineros estadounidenses, sin una expresión de burla o desdén, comenzaron a colocar hamburguesas humeantes en los platos, acompañadas de papas fritas doradas. Para los prisioneros, que llevaban meses alimentándose de arroz aguado y vegetales escasos, ese simple acto de servir carne, frituras y refrescos parecía una cruel broma. Sin embargo, la comida no se detuvo ahí. Una vez servidos los platos, los cocineros ofrecieron algo aún más inesperado: Coca-Cola. El primer contacto con la bebida fue algo que pocos de los prisioneros pudieron procesar. No solo les sorprendió el sabor, sino también el concepto mismo de una bebida que representaba lujo, algo tan ajeno a sus vidas. Uno de los prisioneros, al probarla, sintió la carbonatación explotar en su garganta, una sensación que nunca había experimentado. El sabor dulce y refrescante era tan opuesto a lo que había conocido durante la guerra que su cuerpo reaccionó con una sacudida. No fue solo la comida, sino la normalidad con la que los estadounidenses la servían lo que quebró el concepto de enemigo que los prisioneros habían mantenido durante tanto tiempo. En su país natal, muchos de ellos no habían probado carne con regularidad durante los últimos años debido a la guerra. Ver cómo los prisioneros se sentaban en las mesas, mirando incrédulos su comida, reflejaba un conflicto interno profundo. Los hombres se sentaron con cautela, esperando algún tipo de maltrato o insulto. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Al principio, nadie se atrevió a probar los alimentos con mucha convicción. Los miraban, tocaban los platos como si pudieran desintegrarse, y sus bocas vacilaban antes de dar el primer bocado. En cuanto alguien se animó a morder la hamburguesa, la sala se llenó con el sonido de papas fritas crujientes. Sin embargo, el sabor, la textura, la suavidad de la carne, nada de esto encajaba con lo que ellos esperaban. Algunos prisioneros no pudieron contener las lágrimas al darse cuenta de que la comida que estaban recibiendo era una indulgencia. Los soldados estadounidenses, por su parte, no reaccionaron ante esto. Para ellos, era simplemente una comida del día, una rutina sin mayor significado. Los murmullos comenzaron a propagarse entre los prisioneros. Algunos discutían en voz baja sobre lo que veían como una trampa, una forma de debilitar la voluntad de lucha.
Otros, sin embargo, se preguntaban si todo esto era cierto. ¿Podía ser que los estadounidenses realmente los trataban como seres humanos? La desconfianza permanecía en el aire, pero la comida seguía llegando, trayendo consigo más preguntas de las que los prisioneros estaban listos para responder. Uno de ellos, tras terminar su plato, miró a su alrededor y dijo en voz baja: ¿Por qué nos dan esto? ¿Es una trampa? La incertidumbre seguía creciendo entre los hombres. La situación se volvía más compleja a medida que los prisioneros comenzaban a cuestionar su propia lealtad y el significado de ser prisionero. ¿Deberían seguir creyendo que los estadounidenses eran monstruos como les habían enseñado toda la vida? ¿O por el contrario, habían sido engañados por la propaganda? Mientras algunos se mantenían firmes en su creencia de que este trato era solo una táctica para destruir su moral, otros comenzaban a aceptar que tal vez el enemigo no era tan diferente a ellos. Pero, aunque no podían dejar de cuestionar, la comida seguía llegando, y con cada bocado una duda más se sembraba en sus mentes. Mientras los prisioneros de guerra japoneses se adaptaban al ritmo inesperado de la vida en Camp McCoy, las primeras semanas se convirtieron en una especie de prueba psicológica para todos. La normalidad con la que se les trataba desbordaba los límites de su comprensión. Cada gesto de amabilidad que recibían los enfrentaba con sus propios prejuicios y con la imagen que tenían del enemigo, y aunque la desconfianza seguía siendo la emoción más presente, algo en sus corazones comenzó a cambiar. Los soldados estadounidenses, que al principio solo eran figuras lejanas e intimidantes, empezaron a mostrar una humanidad que desconcertaba aún más a los prisioneros. El campamento estaba regido por reglas que, a pesar de ser estrictas, no se basaban en el temor, sino en el orden y el respeto. La rutina diaria comenzó a modelarse en torno a un calendario preciso, donde los prisioneros sabían exactamente qué esperar. Por la mañana la trompeta despertaba a todos a la misma hora. La formación de prisioneros se repetía con una precisión militar, pero con una calma inusual. Sin gritos, sin amenazas, solo las órdenes claras y firmes de los guardias, que siempre se mantenían a una distancia prudente, pero nunca de forma intimidante. Era un contraste brutal con el entrenamiento al que los prisioneros se habían sometido en Japón, donde el trato brutal y la constante amenaza de la muerte por parte de sus superiores les habían enseñado a vivir en un estado de tensión constante. Aquí, en Camp McCoy, todo era una cuestión de orden. Y la pregunta que rondaba en sus mentes era si eso era peor que la violencia a la que estaban acostumbrados. Mientras pasaban los días, los prisioneros comenzaron a notar que los soldados estadounidenses, lejos de verlos como enemigos a humillar, trataban de mantener una distancia profesional, pero también mostraban pequeños gestos que desconcertaban más a los prisioneros. En una ocasión, uno de los prisioneros cayó al suelo, desmayado por el frío y el agotamiento. Un guardia, al verlo, se acercó rápidamente y sin una palabra hostil, lo levantó suavemente. Ese simple gesto de ayudar sin mostrar odio o desprecio sembró una semilla de duda en algunos de los prisioneros. Si un enemigo podía ser tan humano, ¿realmente eran los monstruos que les habían dicho que eran? En la cultura japonesa, la deshonra era un concepto profundamente arraigado, y ser ayudado por un enemigo solo podría interpretarse como una humillación. Sin embargo, los prisioneros no sabían cómo procesar esa ayuda. ¿Era acaso parte de un plan para quebrar su espíritu, o simplemente un acto de bondad genuina? La desconcierta situación continuó cuando, durante los primeros días, los prisioneros fueron llevados a un sitio de trabajo, algo que esperaban como una forma de castigo. Sin embargo, las órdenes que recibían no eran draconianas. Les asignaban tareas como cortar leña o trabajar en los campos, tareas que, aunque pesadas, no se realizaban con el fin de agotarlos físicamente. Era trabajo, sí, pero no el trabajo brutal que los prisioneros habían temido. Las horas pasaban, y en lugar de ser tratados como bestias, los prisioneros comenzaban a sentirse como humanos nuevamente, como si, de alguna manera, las piezas de su propia humanidad estuvieran siendo reparadas, aunque todavía les costaba aceptarlo. Durante estas tareas, las conversaciones entre los prisioneros se volvieron más abiertas. Algunos comenzaban a preguntarse si, al final de todo esto, podrían volver a casa con sus cabezas en alto, aunque otros mantenían una actitud más escéptica. Una de estas conversaciones, un prisionero comenzó a cuestionar la razón por la cual Estados Unidos no parecía estar tratando a los prisioneros de guerra como un símbolo de su victoria. En lugar de humillarlos, los alimentaban bien, les daban atención médica y les permitían escribir cartas.
Los otros prisioneros lo miraron en silencio, temerosos de que sus propias dudas pudieran ser vistas como traición. Para algunos era una simple mentira del enemigo, sin embargo, algo en sus corazones comenzaba a cambiar. Algunos pensaban que, tal vez, estos estadounidenses no eran tan diferentes de ellos, que al final de cuentas, todos los hombres eran humanos, solo que con diferentes historias y lealtades. El impacto más profundo de este cambio de perspectiva llegó una tarde, cuando un grupo de prisioneros fue invitado a asistir a una pequeña clase de inglés que los soldados estadounidenses organizaban en el campamento. Algunos prisioneros, escépticos, se negaron a asistir, mientras que otros, más curiosos, decidieron participar. En esa clase, un prisionero japonés intentó pronunciar las palabras en inglés, y aunque su acento era notablemente diferente, algo sorprendente ocurrió. El maestro estadounidense, en lugar de burlarse, sonrió amablemente y corrigió el error con paciencia. El prisionero japonés sorprendido miró al maestro y por primera vez en meses una sonrisa tímida apareció en su rostro. Los otros prisioneros que estaban presentes también sintieron una extraña sensación de conexión con el enemigo. No era solo que los estadounidenses los trataran bien, había algo más profundo. Los trataban como iguales, no como subhumanos. Para algunos de los prisioneros, esta fue una experiencia emocionalmente transformadora. Los prisioneros japoneses, que habían sido entrenados toda su vida para ver al enemigo como una fuerza brutal y despiadada, empezaban a ver algo diferente, seres humanos con emociones, con bondad. Esta clase de inglés se convirtió en un refugio para muchos, una oportunidad no solo para aprender, sino también para empezar a comprender la humanidad del otro. Sin embargo, en medio de esta transformación, la tensión no desapareció completamente. Algunos prisioneros, aquellos más fieles a la ideología que los había formado, se sintieron traicionados por sus propios compañeros. La idea de que aceptar la amabilidad del enemigo podía significar la destrucción de su honor era una preocupación constante. Esos prisioneros luchaban contra el creciente sentimiento de que tal vez el enemigo no era tan malo como pensaban. Los debates en los barracones comenzaron a ser más intensos. Mientras unos argumentaban que debía prevalecer la lealtad al emperador y que cualquier muestra de debilidad era inaceptable, otros comenzaban a aceptar que la vida, incluso en la cautividad, era más importante que la honorabilidad de una lucha perdida. La guerra había cambiado tantas cosas en el campo de batalla, pero lo que realmente estaba cambiando en esos barracones era la forma en que los prisioneros se veían a sí mismos y a su enemigo. La culminación de estos cambios llegó cuando, en una de las visitas periódicas de la Cruz Roja, se les permitió a los prisioneros escribir cartas a sus familias en Japón. Al principio, la mayoría de ellos escribió solo unas pocas palabras, casi como un acto mecánico, pero con el tiempo algunos comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus emociones. En un rincón del barracón, un prisionero escribió que por primera vez en mucho tiempo se sentía humano nuevamente. Otro mencionó, de forma breve y a través de las líneas de su carta, que la bondad de los estadounidenses le había hecho cuestionar todo lo que había aprendido sobre su enemigo. Estos momentos, aunque pequeños, representaban un cambio significativo en los prisioneros, quienes comenzaban a encontrar consuelo en su cautiverio, algo que nunca habían imaginado. A pesar de la aparente calma y la aparente aceptación de los prisioneros, las tensiones internas seguían creciendo. Un incidente que marcó una de las respuestas más inesperadas ocurrió cuando uno de los prisioneros, tras recibir una carta de su familia, comenzó a llorar desconsoladamente. La carta informaba que su familia en Japón estaba sobreviviendo con apenas lo esencial, mientras que él, en el campo, disfrutaba de una comida rica y abundante. La culpa se apoderó de él y su reacción desconcertó a muchos de sus compañeros. Mientras algunos intentaban consolarlo, otros sentían que este tipo de vulnerabilidad era un signo de debilidad. Sin embargo, el sufrimiento del prisionero, al igual que la constante lucha interna que sentían otros, comenzó a demostrar algo importante. Lo que los prisioneros no podían escapar, lo que realmente les afectaba, era la contradicción entre lo que experimentaban en Camp McCoy y lo que sabían que ocurría en su país natal. El sabor de la hamburguesa, el refresco frío, las camas suaves, todo parecía ser una burla de la difícil realidad en Japón. Pero a pesar de la culpa, lo que realmente cambiaba era la manera en que estos prisioneros comenzaban a ver su propia existencia y el conflicto que llevaban en su interior. Cada día, el campo McCoy no solo les ofrecía la oportunidad de sobrevivir, sino también de cuestionar su propia humanidad,
y la relación con aquellos que en su mente debían ser sus enemigos. Cuando el final de la guerra llegó en 1945, los prisioneros de guerra japoneses en Camp McCoy se encontraron atrapados entre dos realidades opuestas. Por un lado, la noticia de la derrota de Japón les llegó como un pesado golpe. Las noticias sobre las ciudades arrasadas por los bombardeos, la devastación de sus hogares y la rendición inminente fueron recibidas con un silencio tenso. Por otro lado, la vida en el campo, aunque aún bajo la opresión de ser prisioneros, había cambiado profundamente a lo largo de los meses. Muchos de ellos ya no sentían el mismo miedo o desesperación que sentían cuando llegaron al campo. Habían sido testigos de una humanidad inesperada de parte de sus captores, algo que no solo había transformado su relación con los estadounidenses, sino que también los obligó a cuestionar sus creencias fundamentales sobre la guerra, el honor y la lealtad. El impacto inmediato de la noticia de la rendición japonesa fue aplastante. Para aquellos prisioneros que habían sido educados para creer en la gloria y la inevitable victoria del imperio japonés, la rendición fue una amarga revelación. Habían luchado por su país, por el emperador, y ahora se encontraban atrapados en un campo de prisioneros, donde los hombres que consideraban sus enemigos los trataban con dignidad. Para muchos de ellos, esto no solo fue un golpe a su moral, sino también una herida profunda en su identidad. La guerra les había enseñado a ver la derrota como algo peor que la muerte, algo que deshonraba a los soldados y a sus familias. Sin embargo, lo que realmente les dolió fue no tener un control sobre el destino de la nación que amaban. No podían regresar como héroes, sino como sobrevivientes de un conflicto que ya no tenía ningún sentido, al menos para ellos. La información sobre la derrota también llegó a los guardias estadounidenses, quienes, sin regodearse en la victoria, continuaron con sus tareas de manera casi indiferente. Los prisioneros, observando cómo la guerra llegaba a su fin, se dieron cuenta de que los estadounidenses no los miraban con odio, ni siquiera con un atisbo de arrogancia por su victoria. Todo seguía el mismo curso meticulosamente ordenado que habían experimentado durante su cautiverio. El hecho de que los guardias siguieran su rutina diaria sin ningún signo de celebración o represión hizo que la contradicción dentro de los prisioneros se hiciera aún más pronunciada. No solo debían enfrentar la derrota de Japón, sino que ahora tenían que enfrentar una realidad aún más difícil. Su cautiverio era el resultado de la guerra, pero el trato que recibían no estaba en absoluto alineado con las historias de crueldad que les habían enseñado sobre el enemigo. A medida que los prisioneros procesaban la noticia de la rendición, el campo comenzó a prepararse para su repatriación. Aunque algunos intentaron mostrarse estoicos, muchos más se sintieron vulnerables. Estaban a punto de regresar a un Japón devastado por la guerra, una nación que había perdido su poder y prestigio, y muchos temían ser tratados como débiles, como traidores, por aquellos que no comprendieran su experiencia. Los relatos que los prisioneros llevarían consigo no solo estarían llenos de la dureza del campo de batalla, sino también de la humanidad inesperada que habían experimentado. Estos relatos, llenos de contradicciones, serían difíciles de comprender para quienes no habían estado allí. ¿Cómo podrían contar la historia de los soldados estadounidenses que los trataron con dignidad, cuando se les había enseñado que esos mismos soldados eran los monstruos? Cuando los prisioneros finalmente comenzaron a ser transportados de vuelta a Japón, la sensación de irrealidad se intensificó. Algunos de ellos estaban desbordados por el miedo de ser percibidos como débiles. Otros no sabían cómo encajar su experiencia en Camp McCoy con la narrativa oficial del honor y la victoria. ¿Cómo podrían regresar a un país que los vería como prisioneros derrotados cuando ellos mismos no sabían si se sentían derrotados? Para algunos, las dudas sobre la naturaleza de la guerra y la lealtad a su país no desaparecieron, sino que se profundizaron. Para otros, los momentos de bondad que habían vivido en el campo de prisioneros se convirtieron en un recordatorio constante de que el enemigo no era el monstruo que les habían enseñado a odiar, y la idea de regresar a una nación que había librado una guerra tan destructiva resultaba incomprensible. La repatriación no fue un regreso triunfal. Cuando los prisioneros llegaron a Japón, se encontraron con un país arrasado por la guerra. Las ciudades que alguna vez fueron orgullosos centros de cultura y comercio estaban ahora en ruinas, y la gente que sobrevivió estaba marcada por la pobreza y la privación. El contraste entre su vida en Camp McCoy, donde al menos recibían 3 comidas al día, y la miseria de su país natal, donde las familias vivían con lo mínimo y muchos se alimentaban de hierbas y raíces, fue una experiencia desgarradora.
Algunos de los prisioneros miraban con una mezcla de culpa y vergüenza la opulencia con la que habían sido tratados en su cautiverio, mientras su país, el mismo país por el que habían luchado, estaba destrozado. El dolor de esa contradicción se instaló en sus corazones, y muchos nunca pudieron reconciliar los dos mundos que habían experimentado. La vida de los prisioneros cambió para siempre, no solo porque regresaron a un Japón devastado, sino también porque su percepción de la guerra y de sus enemigos había cambiado radicalmente. La brutalidad de la guerra y la lucha por la supervivencia en el campo de batalla aún seguían siendo parte de sus recuerdos, pero ahora la humanidad mostrada por aquellos que habían sido sus enemigos hacía que su regreso fuera aún más complicado. La pregunta de si su sacrificio había valido la pena ya no tenía una respuesta clara. Habían sido soldados leales, pero el costo de esa lealtad ahora parecía infinitamente mayor, especialmente cuando se daban cuenta de que, en la misma guerra, habían sido tratados con una dignidad que no había sido reservada para sus propios compatriotas. La guerra no solo había afectado a las naciones, sino también a las personas de manera profundamente individual. En los años posteriores, algunos de los prisioneros que sobrevivieron a Camp McCoy hablaron sobre su experiencia, aunque con una mezcla de reticencia y vergüenza. Algunos fueron considerados héroes a su regreso, pero otros fueron vistos con desconfianza. La lealtad a Japón y al emperador seguía siendo un valor fundamental en muchas de las mentes de los prisioneros, pero ahora esa lealtad se encontraba en conflicto con lo que habían vivido en Camp McCoy. Los relatos sobre la bondad de los soldados estadounidenses no encajaban con la narrativa oficial que se les había enseñado. El contacto humano, la compasión inesperada, la comida abundante y las reglas que regían la vida en el campo de prisioneros representaban una contradicción insoportable para algunos. La guerra no solo les había quitado la estabilidad de su país, sino que les había dejado un profundo vacío emocional que no podían llenar. A largo plazo, las experiencias vividas en Camp McCoy influyeron en la forma en que los prisioneros se enfrentaron a sus propios recuerdos de la guerra. Algunos trataron de olvidar todo lo relacionado con su cautiverio, mientras que otros lo convirtieron en un tema de reflexión. A nivel político, el regreso de los prisioneros reflejaba la transformación de Japón tras la guerra. El país se encontraba en un proceso de reconstrucción y redefinición, y los prisioneros que regresaron con historias de bondad por parte de sus enemigos no sabían cómo encajar en ese nuevo Japón que estaba surgiendo. La moral de la sociedad japonesa también se vio afectada por el regreso de estos hombres, quienes representaban una generación de soldados que no solo habían experimentado el horror de la guerra, sino también la complejidad de la humanidad en tiempos de conflicto. Los prisioneros que regresaron de Camp McCoy no solo fueron testigos del final de la guerra, sino también del comienzo de una nueva forma de entender la humanidad en medio de la devastación. La guerra los había cambiado, pero la amabilidad inesperada que experimentaron en el campo de prisioneros también los había transformado de manera irreversible. Habían aprendido que la guerra no solo destruye ciudades y vidas, sino también las concepciones de lo que significa ser humano. Los actos de bondad, aunque pequeños, tenían el poder de transformar a un enemigo en un igual, y esa lección seguiría resonando en ellos mucho después de que las ruinas de la guerra se desvanecieran. El impacto de los eventos vividos por los prisioneros japoneses en Camp McCoy resuena más allá de la experiencia individual de aquellos hombres. Su tiempo en cautiverio, con todas las contradicciones emocionales y psicológicas que enfrentaron, es un testimonio de cómo la guerra no solo transforma territorios y naciones, sino también las relaciones humanas. Lo que parecía ser un acto rutinario, como ofrecer una comida generosa o proporcionar cuidados médicos, se convirtió en un catalizador para una reflexión más profunda sobre el verdadero costo de los conflictos bélicos. Estos hombres, que fueron entrenados y educados para ver a su enemigo como una entidad sin humanidad, comenzaron a cuestionar esa narrativa, desconociendo por completo el alcance del cambio que experimentaban en su interior. En su regreso a Japón, los prisioneros se encontraron con una nación destrozada, pero con una nueva comprensión del conflicto y sus consecuencias. La guerra había dejado cicatrices visibles e invisibles, no solo en el suelo japonés, sino también en las mentes de quienes la vivieron. El contraste entre lo que habían experimentado en Camp McCoy y la pobreza y destrucción de Japón trajo consigo una pregunta incómoda. ¿Qué significaba realmente la lealtad? ¿El honor y la guerra cuando se veía el sufrimiento de su propio pueblo en las calles? Este dilema de identidad y sacrificio se ha repetido a lo largo de la historia, cuando los efectos de la guerra dejan una huella imborrable no solo en los soldados, sino también en las naciones que los envían al combate.
La humanidad demostrada por los soldados estadounidenses a través de actos tan simples como compartir una comida o brindar atención médica desafió la visión que los prisioneros tenían del enemigo. Pero esta transformación también nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de deshumanizar al otro en tiempos de guerra y cómo esos prejuicios pueden ser desmoronados por un solo acto de compasión genuina. Hoy, en un mundo donde los conflictos siguen siendo parte de la realidad diaria, la historia de Camp McCoy nos recuerda que la humanidad no siempre se encuentra en la victoria militar o en la supremacía de una nación sobre otra, sino en las decisiones diarias que tomamos sobre cómo tratar al otro. El verdadero costo de la guerra es difícil de medir, ya que no solo se cuentan las vidas perdidas o los recursos destruidos, sino también las relaciones fracturadas, las identidades destruidas y las lecciones difíciles de aprender. Los prisioneros japoneses de Camp McCoy fueron forzados a confrontar estas realidades, y su historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la empatía, la humanidad y la valentía de reconocer nuestra propia vulnerabilidad. En un mundo marcado por las tensiones y los conflictos, estas lecciones, aunque difíciles, siguen siendo esenciales para entender quiénes somos realmente y quiénes podemos llegar a ser